El 24 de enero del año 41, en la antigua Roma, se puso punto final al reinado de uno de sus emperadores más notorios. El emperador romano Calígula, conocido por su excentricidad y cruel despotismo, perdió la vida a manos de sus propios guardias pretorianos. Calígula, cuyo verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico, ascendió al trono imperial en el año 37 a la edad de 24 años. Su reinado se caracterizó por un comportamiento extravagante y despiadado. Entre sus acciones notorias se encuentra la construcción de lujosos palacios, la promoción de su propia divinidad y actos de crueldad hacia la nobleza romana y el Senado. El 24 de enero de 41, en un pasillo del Palacio Imperial, Calígula fue asesinado, poniendo fin a un reinado. Tras la muerte de Calígula, la sucesión imperial se volvió un tema crítico. Su tío, Claudio, emergió como su sucesor. El 24 de enero de 1438, en Suiza, el Concilio de Basilea suspendió al Papa Eugenio IV. El Concilio de Basilea fue convocado en 1431 con el propósito de abordar cuestiones teológicas y reformas dentro de la Iglesia. Inicialmente, estaba destinado a encontrar soluciones para las tensiones entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, a lo largo de los años, el concilio se vio envuelto en conflictos internos. Eugenio IV asumió el papado en 1431. Las disputas con el Concilio de Basilea fueron un aspecto crucial de su tiempo como papa. La suspensión implicaba una negación de la autoridad papal, y planteaba preguntas fundamentales sobre la estructura de poder en la Iglesia. Aunque el Concilio de Basilea no logró resolver todas las tensiones y problemas de la Iglesia de la época, sus discusiones y decisiones sentaron las bases para debates futuros sobre la autoridad y la estructura interna de la Iglesia católica. El 24 de enero de 1521, en el remoto archipiélago de Tuamotu, el navegante portugués Fernando de Magallanes descubrió la isla de San Pablo. Fernando de Magallanes, al servicio de la corona española, lideró la primera expedición que logró circunnavegar el globo. Partiendo de España en 1519, Magallanes se propuso encontrar una ruta occidental hacia las Islas de las Especias. En enero de 1521, la expedición de Magallanes navegó hacia el archipiélago de Tuamotu, un vasto conjunto de atolones y islas en el Pacífico Sur. Fue en este contexto que el 24 de enero de ese año, Magallanes y su tripulación avistaron una nueva isla, a la que bautizaron como San Pablo. Como punto de referencia en medio del vasto Océano Pacífico, proporcionaba un lugar de descanso y abastecimiento crucial para los navegantes. La circunnavegación del globo completada por su flota, aunque Magallanes no la concluyó personalmente, abrió nuevas rutas comerciales y cambió la percepción de la geografía mundial. El 24 de enero de 1527, en la actual provincia de Santa Fe, Argentina, el conquistador español Sebastián Caboto conoció a la etnia mocoretá. Este acontecimiento fue plasmado más tarde en su Mapamundi de 1544. Sebastián Caboto fue un navegante y explorador italiano, al servicio de España. Nacido en Venecia, Caboto participó en varias expediciones, incluida la que lideró hacia América del Sur a principios del siglo XVI. Los mocoretáes eran un grupo indígena que habitaba la región, y el contacto con ellos ofreció a Caboto la oportunidad de aprender sobre sus costumbres, lengua y territorio. Este mapamundi, que detallaba sus exploraciones y descubrimientos en América del Sur, incluía información valiosa sobre la geografía, los pueblos indígenas y las rutas navegables. La representación de los mocoretáes y otros grupos indígenas en el mapa contribuyó a la comprensión europea de la riqueza cultural y la complejidad social de las poblaciones nativas. El 24 de enero de 1600, en las aguas del Océano Atlántico Sur, el navegante neerlandés Siebold de Weert descubrió las Islas Malvinas. Siebold de Weert, un experimentado navegante y explorador neerlandés, se destacó por sus contribuciones a las expediciones marítimas en el siglo XVII. En 1598, partió en una expedición hacia el Estrecho de Magallanes, al servicio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. El 24 de enero de 1600, avistó un grupo de islas que no figuraban en los mapas europeos de la época. Estas islas, más tarde serían conocidas como las Malvinas. Estas islas se convirtieron en objeto de interés para diversas potencias europeas. Las Malvinas se transformaron en un punto clave en la expansión colonial, y en las rivalidades entre potencias durante los siglos XVII y XVIII. A lo largo de los siglos, las Malvinas fueron objeto de conflictos entre España, Francia, Gran Bretaña y Argentina, siendo este último país quien reclama la soberanía sobre las islas en la actualidad. El 24 de enero de 1742, Carlos VII Alberto ascendió al trono imperial como Sacro Emperador Romano, marcando un hito en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos VII Alberto, nacido en 1697, era miembro de la Casa de Wittelsbach y gobernaba como elector del Sacro Imperio Romano Germánico antes de su coronación como emperador. La Guerra del Asiento, que involucraba a diversas potencias europeas, tenía implicaciones en el ámbito imperial. Durante el reinado de Carlos VII Alberto, el Sacro Imperio Romano Germánico se vio envuelto en la Guerra de Sucesión de Austria, un conflicto que tuvo repercusiones en Europa. Carlos VII Alberto buscó expandir su influencia y enfrentó la resistencia de María Teresa I de Austria, quien también aspiraba al trono imperial.
En 1745, durante el transcurso de la guerra, falleció repentinamente a la edad de 47 años. Después de su muerte, María Teresa I consolidó su posición y logró mantener el control del trono imperial. El 24 de enero de 1814, en San Salvador, tuvo lugar un acontecimiento crucial en el marco del movimiento independentista de 1814, que buscaba la autonomía frente al dominio español. Ocurre una segunda intentona para liberarse del control español. El siglo XIX fue testigo de movimientos independentistas en América Latina. Durante la segunda intentona en San Salvador, figuras destacadas del movimiento independentista lideraron la resistencia contra el dominio español. Personalidades como José Matías Delgado, quien desempeñó un papel fundamental en la promoción de la autonomía, estuvieron al frente de la lucha. La resistencia en San Salvador fue reprimida por las autoridades coloniales, generando conflictos y tensiones. Aunque no logró la autonomía deseada de inmediato, contribuyó a consolidar el sentimiento independentista. Este episodio se sumó a una serie de eventos que finalmente llevarían a la emancipación de las colonias americanas del dominio español. El 24 de enero de 1848, Caracas, Venezuela, ocurre el asalto al Congreso de Venezuela de 1848. Este suceso resultó en la muerte de varios parlamentarios conservadores. El país experimentaba tensiones y conflictos políticos, y el Congreso se encontraba dividido entre facciones conservadoras y liberales. La lucha por el poder y las diferencias ideológicas crearon un ambiente propicio para eventos violentos como el asalto al Congreso. Sectores liberales, liderados por José Tadeo Monagas, buscaban consolidar su posición en el gobierno. El 24 de enero, un grupo de partidarios liberales llevó a cabo el asalto al Congreso, buscando anular el poder de los conservadores. La violencia política exacerbó las divisiones existentes, y llevó a una consolidación del poder en manos de los liberales, particularmente José Tadeo Monagas. Este evento marcó un quiebre en la estabilidad política y abrió el camino a una serie de transformaciones en la estructura gubernamental de Venezuela. El 24 de enero de 1848, en Sutter's Mill, cerca de Sacramento, California, James Marshall encontró oro. Este descubrimiento marcaría el inicio de la fiebre del oro. Marshall, contratista y carpintero, estaba construyendo un aserradero para John Sutter, en Sutter's Mill. La noticia del descubrimiento de oro se propagó rápidamente. La fiebre del oro de California había comenzado oficialmente. La búsqueda de riquezas atrajo a una avalancha de prospectores, conocidos como 49eros, en referencia al año 1849. El descubrimiento de oro en California coincidió con el periodo en que el patrón oro estaba tomando relevancia en la economía mundial. El oro extraído de California contribuyó a fortalecer el patrón oro, que vinculaba el valor de la moneda al oro. La fiebre del oro se centró en la región de la Veta Madre, una formación geológica rica en depósitos de oro. Este descubrimiento no solo atrajo buscadores de oro, sino que también llevó a la identificación de la Veta Madre, como una de las fuentes principales del oro en California. El 24 de enero de 1905, en Rusia, un decreto del zar Nicolás II estableció la dictadura militar en San Petersburgo. La monarquía autocrática se enfrentaba a crecientes demandas de reformas. El decreto buscaba sofocar las protestas y disturbios que se estaban gestando en respuesta a las condiciones socioeconómicas, y a la participación de Rusia en la guerra ruso-japonesa. La dictadura militar implicaba la suspensión temporal de las libertades civiles. La imposición de la dictadura militar no logró apaciguar las tensiones en San Petersburgo. De hecho, el 22 de enero de 1905, 2 días antes del decreto, tuvo lugar el trágico Domingo Sangriento. Durante una manifestación pacífica frente al Palacio de Invierno, las tropas zaristas abrieron fuego contra los manifestantes. La Revolución Rusa de 1905, también conocida como la Revolución de 1905, se desató como respuesta a las injusticias y la opresión del régimen zarista. Aunque la revolución no logró derrocar al zar Nicolás II, allanó el camino para la Revolución de febrero de 1917, que finalmente llevó al derrocamiento de la monarquía. El 24 de enero de 1918, en la Unión Soviética, el Concilio de Comisarios del Pueblo introdujo el calendario gregoriano por decreto. Este cambio en la medición del tiempo se haría efectivo el 14 de febrero. En 1918, la Unión Soviética estaba inmersa en un periodo de cambios políticos radicales tras la Revolución de Octubre de 1917, que llevó al establecimiento del gobierno bolchevique. El calendario gregoriano, propuesto por el Papa Gregorio XIII en 1582, buscó corregir las discrepancias entre el año calendario y el año solar. Introdujo ajustes en el cálculo de los días bisiestos para sincronizar el calendario con las estaciones. Este cambio tenía como objetivo principal corregir la deriva estacional asociada con el calendario juliano anterior y ajustar el equinoccio de primavera. La adopción del calendario gregoriano por parte de la Unión Soviética respondió a varios motivos. En primer lugar, representaba una ruptura con las tradiciones religiosas ortodoxas asociadas con el calendario juliano. Además, el cambio buscaba modernizar la medida del tiempo y ajustarse a las normas internacionales. El 24 de enero de 1935, comenzó la venta de cerveza enlatada en Richmond, Virginia. Krueger's Fines Beer y Krueger's Cream Ale fueron los pioneros en esta innovación.
La década de 1930 fue testigo de diversos cambios y avances tecnológicos, y la industria alimentaria no fue una excepción. Fue en este contexto de innovación que se gestó la idea de envasar cerveza en latas. Aunque la idea de empaquetar cerveza no era nueva, la aplicación de latas para este propósito era una idea revolucionaria. Kruegers Fines Beer y Kruegers Cream Ale, dos marcas de cerveza de la época, se asociaron con la American Can Company. El 24 de enero de 1935, estas marcas lanzaron la venta de cerveza enlatada. Después del éxito inicial en Richmond, la idea de la cerveza enlatada se expandió rápidamente a otras regiones de los Estados Unidos. Otras cervecerías siguieron el ejemplo de Kruegers, adoptando este formato novedoso. El 24 de enero de 1939 quedó marcado como un día sombrío en la historia de la Guerra Civil Española. En medio de un contexto convulso, el gobierno republicano abandonó Barcelona junto a una multitud de civiles ante la inminente llegada del ejército sublevado. La evacuación masiva dejó la ciudad desierta, y 2 días después, Barcelona cayó en manos del bando sublevado sin encontrar resistencia alguna. La Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939, enfrentó al bando republicano, compuesto principalmente por fuerzas progresistas y antifascistas, contra el bando sublevado, liderado por el general Francisco Franco y compuesto en su mayoría por fuerzas conservadoras y franquistas. El avance de las tropas franquistas generó una situación desesperada para el gobierno republicano. 2 días después de la evacuación, el 26 de enero de 1939, Barcelona fue tomada por el ejército franquista sin encontrar resistencia significativa. La caída de Barcelona marcó un punto crucial en la derrota republicana y allanó el camino para la consolidación del régimen franquista en los meses posteriores. El 24 de enero de 1958, científicos británicos y estadounidenses logran la fusión nuclear controlada. Este avance representó un paso crucial en la comprensión y eventual desarrollo de la energía nuclear, con amplias implicaciones tanto en la investigación científica como en las aplicaciones prácticas. La fusión nuclear es el proceso mediante el cual 2 núcleos atómicos se combinan para formar un núcleo más pesado, liberando una gran cantidad de energía en el proceso. Tras el anuncio de 1958, la investigación en fusión nuclear continuó avanzando a nivel mundial. Se establecieron programas y proyectos destinados a explorar la viabilidad de la fusión nuclear como fuente de energía. Uno de los proyectos más destacados en este sentido es el proyecto ITER, que busca demostrar la viabilidad técnica y científica de la fusión nuclear como una fuente de energía limpia y sostenible. Su objetivo es construir un reactor experimental que demuestre la posibilidad de la fusión nuclear controlada a gran escala, generando más energía de la que consume. El 24 de enero de 1972, el sargento japonés Soichi Yokoi fue encontrado en una remota selva de la isla de Guam, después de haber permanecido oculto desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Guam, una isla en el Pacífico Occidental, ha sido históricamente de gran importancia estratégica debido a su ubicación. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue invadida y ocupada por las fuerzas japonesas en 1941. Soichi Yokoi, un sargento japonés, fue enviado a Guam como parte de las fuerzas de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la derrota japonesa en 1945, en lugar de rendirse, Yokoi eligió esconderse en las densas selvas de la isla. Durante 28 años, llevó una vida de aislamiento. Tras su rescate, Soichi Yokoi regresó a Japón, donde fue recibido como un héroe y un símbolo de tenacidad. Yokoi se convirtió en una figura respetada y escribió un libro sobre su experiencia titulado No me he rendido. Soichi Yokoi falleció en 1997. El 24 de enero de 1990, Japón lanza la sonda lunar Hiten, una misión espacial diseñada para estudiar la Luna y realizar experimentos científicos en su órbita. La sonda lunar Hiten tenía como objetivo principal estudiar la Luna desde una órbita cercana, y realizar experimentos científicos para mejorar la comprensión de nuestro vecino celestial. Este ambicioso proyecto fue liderado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. La sonda Hiten, también conocida como Musisa en su fase de desarrollo, fue lanzada desde el Centro Espacial de Kagoshima en Japón. Tenía una masa de aproximadamente 197 kilogramos, y estaba equipada con instrumentos científicos, incluidos detectores de partículas y equipos para estudiar el polvo lunar. Además, transportaba una cápsula llamada Agoromo, que estaba diseñada para liberar pequeñas esferas que impactarían en la Luna, permitiendo así la observación de los resultados desde la sonda. El 24 de enero de 1995, Rusia, por primera vez, lanza un cohete portador tipo Cosmos 3M que transportaba 3 satélites, uno ruso, otro estadounidense y el último sueco. La década de 1990 fue un periodo de transformación para Rusia, marcado por cambios políticos, económicos y sociales tras el colapso de la Unión Soviética. El cohete portador Cosmos 3M fue una parte fundamental del programa espacial soviético y ruso durante décadas. Diseñado para transportar cargas útiles ligeras a órbitas bajas, este cohete demostró ser confiable y versátil.
Su capacidad para lanzar múltiples satélites en una sola misión, lo convirtió en una opción eficiente para misiones que requerían la colocación de varios satélites en el espacio. El satélite ruso a bordo del lanzamiento cumplió un papel importante en las actividades espaciales nacionales. El 24 de enero de 2004, la NASA logró el aterrizaje de la sonda Opportunity en Marte. La misión de la sonda Opportunity fue parte del programa Mars Exploration Rover de la NASA, que tenía como objetivo explorar Marte y buscar evidencias de agua y condiciones favorables para la vida en el pasado del planeta. La sonda Opportunity fue una de las dos misiones gemelas del programa, junto con su compañera Spirit. La sonda Opportunity tenía como objetivo explorar la región marciana conocida como Meridian y Planum. La sonda superó todas las expectativas al funcionar mucho más allá de su misión inicial de 90 días marcianos. Durante sus más de 15 años de operación, realizó importantes descubrimientos, incluida la confirmación de que Marte tuvo agua en estado líquido en su pasado. En junio de 2018, perdió contacto con la Tierra debido a una tormenta de polvo global que oscureció la atmósfera marciana, y bloqueó la luz solar necesaria para cargar sus baterías solares. Tras innumerables contribuciones científicas y el establecimiento de varios récords, incluido el récord de distancia recorrida en la superficie de otro mundo, la NASA declaró oficialmente el final de la misión Opportunity en febrero de 2019. El 24 de enero de 2022, en Burkina Faso, el presidente Roch-Marc Christian Kabore fue detenido y derrocado por militares, estableciendo así la Junta Militar del Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración. Burkina Faso, ubicada en África Occidental, ha experimentado inestabilidad política en las últimas décadas. Antes del golpe de Estado en 2022, el país se enfrentaba a problemas de seguridad relacionados con grupos extremistas, crisis humanitarias y tensiones políticas internas. La presidencia de Roch-Marc Christian Kabore estuvo marcada por la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de soluciones a los problemas socioeconómicos del país. El golpe de Estado que tuvo lugar en Burkina Faso en enero de 2022 fue liderado por el Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración, una junta militar que tomó el control del país. La detención y destitución de Roch-Marc Christian Kabore marcaron un cambio abrupto en la dirección política de Burkina Faso.